Hola a todos, les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast Menopausia para Todas. Nuestra invitada de hoy es Montserrat Álvarez, periodista, presentadora de televisión y conductora de radio con más de 30 años de trayectoria. A lo largo de su carrera, ella ha tenido la misión de entrevistar a destacadas personalidades nacionales e internacionales y también de cubrir importantes hitos noticiosos. Hoy ella asume un desafío más. Se ha transformado en una importante voz a la hora de hablar de menopausia. Utilizando todo su expertise profesional y personal, ha ayudado a visibilizar esta etapa de la vida de las mujeres, compartir experiencias reales, inspirar a otras a buscar información y consultar a especialistas, fomentando un diálogo abierto, mayor entendimiento y apoyo. Como ella dice, la menopausia es una etapa natural, no podemos abordarla como una tragedia. Necesita de embajadores que hablen abiertamente de sus síntomas, porque así ayudan a muchas mujeres que están atravesando por este periodo y no se atreven a compartir sus experiencias. Con estas sabias palabras de Montserrat, iniciamos nuestra conversación de hoy. Hola, Monse. ¿Qué tal, Pilar? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Muy contenta que nos hayas podido acompañar hoy día. Para partir, me gustaría que nos contara qué opinión preconcebida o expectativas tenías tú de la menopausia antes que te tocara vivirla en primera persona. ¿Te proyectabas cómo te sentirías? ¿Qué era lo que iba a pasar? Mira, yo creo que lo primero que uno siente o sentía es que la menopausia era como algo un poco vergonzoso. Jamás en mi vida me imaginé que yo iba a hablar públicamente de la menopausia porque era algo como para esconderlo, porque era como el fin como del sex appeal, como que está asociado mucho el tema como de la fertilidad o de la capacidad de concebir al atractivo sexual o al atractivo como mujer, en esa especie como de estereotipo. Entonces yo pensaba que era como hablar de menopausia era como, o decir que uno estaba en esta etapa era como, estás como en el baúl de los trastos viejos, ya como mujer eres poco atractiva, poco útil, porque la sociedad también te mira o las miraba a las mujeres como su principal función como reproductiva. Entonces cuando de repente tuve que como traspasar esa barrera y darme cuenta que hablar de menopausia no era patético, sino que era interesante, era bueno y que uno seguía siendo y teniendo un montón de cosas de una mujer más joven, pero solamente que había que afrontarla de otra manera, que ya no era fértil, que ya quizás no tenía reglas, pero seguía manteniendo un montón de cosas, pero también ibas perdiendo un montón de cosas y cómo asumir eso en la vida de buena manera, con la mejor calidad de vida, fue súper importante. Entonces jamás me habría imaginado hablar de este tema porque desde el estereotipo lo encontraba como algo que había que ocultar porque daba vergüenza, y hoy día me encuentro sin vergüenza y sin bochornos, como así es el juego de palabras de mi libro, como sin bochornos, sin avergonzarme, hablando de menopausia. Pero fue un proceso. No fue desde el principio que yo no tuviera pudor en hablar de este tema. Lo tuve mucho. Y probablemente las mismas mujeres que te escuchamos al comienzo te hicieron adquirir este rol como vocera sin querer queriendo, porque estamos muy, muy ansiosas y muy queriendo que mujeres como tú, como personajes públicos, hablen de este tema, y vamos inmediatamente a salir ahí todas detrás, porque queremos ser escuchadas, queremos que se visibilice, queremos normalizar. Así que claro, yo creo no te quedó otra. No me quedó otra. Y ahí es divertido porque cuando, el fondo, yo partí en el tema de la menopausia, bueno, siempre, y es lo que digo mucho en mi libro, hay tan poca información que las amigas son demasiado importantes en todas las épocas de la vida. Y en esta mucho, porque empezáis como datos, que no sé qué, que tú acá, tú allá, y ahí uno empieza esto. Pero la verdad es que en mi libro, cuando me propuso la editorial escribirlo, yo dije, yo voy a hacer una guía, pero no voy a hablar de mi experiencia porque me da vergüenza. Bueno, y el libro termina siendo, era finalmente imposible. Y escribir el libro fue como la transición del pudor de, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una guía objetiva médica, a finalmente generar un libro que cuenta mucho de mí y de mi experiencia personal en esta etapa de la vida.
Y en eso mismo, ¿qué nos podrías compartir de tu experiencia personal? De cómo la viviste, qué síntomas experimentaste, cómo te sentiste cuando empezaron a aparecer los cambios. Mira, yo me acuerdo como que lo primero que empecé a sentir como en mi vida algo distinto era un tema como anímico y de energía. Yo creo que las mujeres siempre estamos muy demandadas, ¿no es cierto?, por un montón de cosas, pero comencé como con una baja de energía y una baja de energía vital. En la mañana me despertaba, me acuerdo, la primera pierna que ponía bajo la cama, yo sentía que me levantaba y tenía las piernas pesadas, me sentía como un elefante caminando al baño. Entonces fue cansancio y que yo en ese minuto lo confundí con depresión. Entonces tenía como una falta de energía y que al poco andar muchas veces me dijeron, estás con depresión, estás con no sé qué, puedes estar mucho más desanimada, los antidepresivos te van a ayudar, pero de repente, cuando después de mucho deambular por distintos especialistas, empecé finalmente con una terapia de reemplazo hormonal. Para mí fue súper importante el cambio. No es que se me quitan los bajones y todas las cosas de la vida, pero sí cierta energía que siento que es una llamita que se te va como achicando, me ayudó a tenerla más encendida como de energía vital. Y ahí entendí que esto tenía que ver con hormonas, con menopausia y no con una depre que me tenía así. Sí, yo he tenido la oportunidad de estar con muchas mujeres y que uno de sus principales cambios es esto como de la falta de energía. Con esto no estoy diciendo que todas las mujeres en este periodo que tengan falta de energía es por la menopausia, pero es algo a lo que tenemos que estar atentas, y muchas de estas mujeres como tú, si bien no es como que sean unos fuegos como fuegos artificiales que uno se recupera, pero logran andar mejor. Claro, uno de verdad siente que tiene un poco más de energía, por eso el tema de la terapia de reemplazo hormonal, uno no va a no va a adelgazar por usarla, no vuelves como a tu biorritmo ni metabolismo de los 40 años, pero sí, obviamente, yo siento que a uno le ayuda en un montón de cosas. Los huesos son una de las estructuras más importantes del cuerpo. Sin ellos no seríamos nada. Y con CalPlus, cuidarlos es súper fácil. CalPlus es un suplemento masticable de calcio, vitamina D y vitamina K, lo que ayuda a que tus huesos estén fuertes y saludables. Y lo mejor es que son riquísimas. Tus huesos te acompañarán siempre. CalPlus te ayuda a darles el cuidado que se merecen. Encuéntralo en vitalelements.cl, en Farmacias Alcobrán y en Mercado Libre. Pruébalo y siente la diferencia. Tú comentaste en una entrevista que para muchas mujeres la menopausia es como entrar en el tobogán oscuro de la etapa más tabú de nuestra vida. Cuéntanos, sí, porque yo creo que en el fondo era una etapa tabú, y yo creo que las mujeres, no sé, pues de la generación de mi madre, de mi abuela, finalmente no tenían un permiso para mirarse a sí misma en sus síntomas. Solamente era aceptado el tema de los bochornos y mal mirado el tema. Vieja menopáusica, vieja con bochorno y vieja con cara de agria, es decir, yo lo dije, chica, vieja menopáusica, como vieja amargada. Entonces, cuando de verdad uno empieza a ver que todo es distinto, que las cosas son más complementarias, tú te atreves como a descubrir que esto es un tema tabú, pero que es una segunda adolescencia. Por eso es un tobogán, que de verdad a mí me pasó, que me volvieron así como ganas o sensibilidades que yo ya creía superadas, así como que un día me dijeron algo y me quedé como con ganas de llorar. Decía, ¿por qué? Si esto era la última vez que lo sentí, era cuando estuve embarazada. Y hay cierta como vulnerabilidad adolescente que uno empieza a sentir. Y uno dice, pero ¿cómo si es la edad de la madurez, donde yo tengo que estar segura, donde ya tengo todo claro? Empiezo a tener estas inseguridades. Es lo mismo que pasa como con la niebla mental, que yo lo cuento harto en mi libro, y que descubrí que es el síntoma con el cual las mujeres se sienten mucho más identificadas unas con otras. Eso, cuando uno está con amigas, más que decir, oye, estoy con bochorno, ya, ese es tema. Pero el tema de la niebla mental en las mujeres de hoy día asusta mucho, porque uno empieza a dejar de sentirse competente en los temas. Yo trabajo en televisión. Tengo que hablar 5 horas al día.
Entonces de repente empecé a sentir que había como una especie como de, yo literalmente, una nube entre la realidad y mis pensamientos. Y me costaba echar a andar los pensamientos, ya no se me venían las palabras tan rápido. Y cuando descubrí, porque yo sentí esto y lo oculté y dije, me estoy poniendo tonta o me está viniendo Alzheimer, me empecé a angustiar y dije, ya, no se lo voy a decir a nadie para que no se me note a ese nivel. Y de repente me enfrento a que existe un concepto que se llamaba niebla mental. Nunca lo había escuchado. Y eso te lo juro que de solo saber se me disiparon las nubes, porque te genera mucha ansiedad y como que se te redobla la sensación de que no me acuerdo de las palabras, no sé lo que estoy pensando, no estoy clara, no estoy rápida, y como tú empiezas como con ese pensamiento que te estresa, tienes menos claridad mental. Entonces para mí fue súper importante como conocer que había un fenómeno que tiene que ver con el cerebro femenino que se llama niebla mental. Y ahí uno va generando y dándose cuenta que es un periodo, ¿eh? Porque yo creo que ya estoy como, ya no estoy perimenopáusica ni menopáusica, yo creo que ya estoy entrando como en la menopausia ya asumida y sientes que la cabeza se vuelve a ordenar, no es que uno quede lenta para toda la vida. Bueno, lo que tú dices es exactamente lo que muestran todas las investigaciones al respecto, porque es transitorio, pero aún así genera mucha angustia. A mí cuando me han pasado como esos episodios de repente que estás hablando y te quedaste en blanco y uno como que inventa cualquier cosa como para rellenar, para no quedar como tonta que te quedaste en blanco, pero también muchas mujeres, sobre todo aquellas quizás con ambientes laborales más exigentes, que les toca hablar en público o que tienen que sacar como muchas tareas. O sí. Llevar una reunión adelante, no necesariamente en la tele, pero muchas mujeres que, no sé, desde, me imagino yo, una junta médica, hasta con un paciente te puede pasar que y uno se siente muy, como que empieza a decir, como me voy a tener que jubilar o qué. Sí, bueno, y probablemente eso influye en que muchas mujeres dejen sus trabajos. Y eso yo me he metido harto en el tema de lo que es como la menopausia y su efecto en el trabajo, que es un temón gigante. Y hay testimonios distintos como de mujeres, por ejemplo, académicas, que sintieron que no estaban dando el ancho, o sea, estar dando estas charlas magistrales con los estudiantes y de repente quedarse en blanco o que les costaba mucho preparar y finalmente lo dejaban. Entonces, mira, sí, yo creo que cada vez vamos a ir aprendiendo más. Estamos en un momento ahora maravilloso de visibilización, de difusión, que estamos hablando, están saliendo como nuevas investigaciones que ojalá sean financiadas, que es uno de los grandes problemas que tenemos para la salud de las mujeres, pero es un momento muy bonito. Sí, es que ¿sabes qué? Yo lo que digo mucho en mi libro y que pueden haber, no sé, terapia de reemplazo hormonal, suplementos, vitamina D, magnesio, un montón de cosas que te pueden ayudar a transitar por la menopausia de mejor manera. Pero yo creo que la mejor de todas las herramientas y de todas las ayudas es la información. Entonces, por eso era como fue mi gran motivación del libro, que yo creo que cuando tú estás informada y sabes leer lo que te pasa y entender lo que te pasa, todo disminuye, toda la angustia disminuye, el dolor disminuye, el bochorno disminuye, y eso de verdad, la información es como una llavecita como bien mágica para asumir y pasar esta etapa no solamente mejor desde como asumirlo, sino que sentirse mejor de todas maneras. Te quiero llevar ahora a lo que son estos como proyectos en que tú has incurrido en relación a la menopausia. El primero es esta plataforma So Wise, que es como tan sabio o tan sabia de la traducción del inglés al español, donde tú trabajas con diferentes profesionales, entregan consejos de expertos, también productos médicos. ¿Y cuál fue tu motivación para lanzar esta página? No sé, llamarla como emprendimiento. Sí, es una plataforma. Eso es emprendimiento, es una plataforma. Y mira, yo estaba rondando con la idea de hacer algo con el tema de menopausia. Porque sabía que era un tema que estaba empezando a hablarse, especialmente en Europa, en Estados Unidos, se estaba empezando a hablar. Dije yo, acá hay un tema muy interesante. Entonces también dije con una amiga, hagamos un podcast, no lo hicimos, pero algo. Y justo de esa casualidad de la vida me encontré con un grupo de otras 5 mujeres que estaban ya elaborando una plataforma de contenido, productos y servicios sobre menopausia.
Entonces ahí nos pusimos a trabajar, bueno, ellas también ya llevaban avanzado, nos hicimos socias y hemos también experimentado lo que es ser socias de mujeres, que es súper bonito también cómo se trabaja entre mujeres. Entonces siempre nosotros hemos pensado como, y hemos averiguado, no sé, por la Ale Cami, con la Paula Schnoyer, que son las que están trabajando como 100% ahí, hay una parte súper fuerte que tiene que ver con investigación y desarrollo de productos para mujeres en menopausia. Porque en el fondo, magnesio, vitamina D, el omega 3, que soy como fan, y se me ha quitado. Entonces, ¿cómo llegar a fórmulas que sean de súper buena calidad con nuestra filosofía, que es como sin aditivos, con la menor cantidad de preservantes, pero pensaba para las mujeres en las dosis y en la calidad que nosotras necesitamos? Entonces, el mercado está lleno de magnesio, pero el magnesio biciclinato es el que ayuda mejor a uno de los principales trastornos para las mujeres en la época de la menopausia, que es el mal dormir. Entonces, ¿por qué el magnesio? Y nosotros hemos hecho como un esfuerzo de verdad, como porque hay mucha oferta. Entonces, como que estudiar, desarrollar el producto en la dosis adecuada, leyéndolo y entendiendo al tiro si tienes que tomarte una, a qué hora, por qué es bueno. También vendemos productos de otra, hacemos una curatoría, porque al principio no sabíamos mucho, entonces dijimos ya, de los productos que nosotros empezamos a estudiar, ¿cuáles son buenos? Entonces vendemos unos productos alemanes, ahora vendemos gotas para los ojos, también de que hicimos así, ¿cuáles son las mejores sin aditivos, naturales? Entonces también somos una ventana para que las mujeres puedan acceder a productos, y nosotros producimos también productos, pero siempre es con contenido. Entonces hacemos mucho podcast, mucho contenido cortito para Instagram, porque finalmente hoy día en los tiempos que tenemos, uno se queda también con una frase, con un tip, y tenemos mucho también ese formato para ir de a poquitito metiendo el tema de la menopausia. Sí, pues se ve, yo que soy seguidora ahí de sus redes, se ve que hay todo un estudio detrás para poder transmitir como la información así como bien concisa, pero como lo más importante, y también lo que tú hablas, como de las dosis de los suplementos por lo general, es lo que la evidencia que hay, que claro, si bien sabemos que no es mucha lo que sugiere, así que claro, y eso también es súper claro, ser súper transparente en eso, porque claro, hoy día, y nosotros vendemos suplementos porque no son cosas médicas, eso hay que decirlo, son suplementos alimenticios, y las vitaminas, el omega 3 son suplementos alimenticios, no son medicamentos. Y lo que también nosotros vendemos harto, que no lo fabricamos nosotros, son hidratantes y lubricantes vaginales, que también a mí me costó mucho hablar de eso, encontrar, pero ¿cómo yo voy a hablar de lubricante, hidratante vaginal? Qué vergüenza, todavía odio la palabra vulva. Yeah. Soy de esa generación que le carga la palabra vulva, vagina, pero de repente llega un punto entonces que de verdad yo no sé, a mis amigas hace 3 años, cuando empezamos con So Wise menos, 2 años atrás, le regalé los productos de hidratante y lubricante vaginal para la Navidad. Y te lo juro que yo, que no quería, me dijo, Monse, eso es lo mejor, me ayudó N. Y jamás me habría atrevido a comprármelo en la farmacia. Entonces también uno se abre a un tema que dices, pero ¿cómo voy a usar eso si no lo necesito? Pero resulta que quizás vas a estar mucho mejor con eso. Entonces eso es interesante de cómo de verdad hay y es súper entretenido lo que nos contaban doctores hombres que llevan como la vanguardia en esto, que hay pocas cosas para mujeres y hay poca investigación porque la batuta la llevan los hombres. Entonces, cuando uno de verdad enfoca un producto en mujeres, en su necesidad, en la necesidad, por ejemplo, de un lubricante, un hidratante vaginal, cuando te explican que la salud vaginal, desde la hidratación de tu cara, es tan importante como la hidratación de la vagina, uno dice, ¿qué? Bueno, es así. Es así, y eso ha sido súper interesante meterse en ese tema. Sí, nosotros hoy día en la mañana estuvimos hablando con la doctora Paula Esper, ginecóloga, acerca de lo que es este síndrome genital de la menopausia, así que ahí le dimos profundidad al tema de los lubricantes y de los hidratantes, que claro, pues son una herramienta muy útil, y qué bueno que ustedes lo presenten como de esa manera, quizás como tan cercana, tan lúdica, cosa que casi que no sea tema al decir voy a probar uno de estos productos. Y te llevo ahora al otro proyecto, ¿no es cierto?, que es tu libro, que si no me equivoco se lanzó el año pasado, el libro en noviembre del año pasado, que fue con la idea de inspirar a otras mujeres a buscar información, a consultar especialistas y a hablar de sus propios síntomas con familiares y amigos. ¿Cómo fue tu proceso al escribirlo, publicarlo y después ahora me imagino tener como contacto con tus lectoras? ¿Cómo ha sido ese círculo? Mira, ha sido un círculo bien interesante,
porque como yo te decía, fui muy reticente en un principio cuando la editorial, a propósito de So Wise, me propone escribir el libro. Fui muy reticente a hacer un libro que tuviera que ver con mi experiencia. Yo, de hecho, tuve mucha experiencia en el sentido de preguntar, de averiguar, de llegar, de conversar con las amigas, de investigar, de empezar a trabajar en el tema a través de So Wise. Pero otra cosa es que me dijeran, escribe un libro. Entonces les dije, escribamos una guía de menopausia. Todo lo que tienes que saber para estar preparada para esta etapa de la vida, les dije. Ya, perfecto. Y de repente empecé a trabajar con un grupo de periodistas que empezaron a ayudar a justamente a la entrevista, a recolectar contenido. Y de repente dije, pero es que no me sale. Empezaba a escribir y decía, no puedo escribir con un lenguaje como tan frío y tan fuera de mí. Entonces tengo que hacer lo que tengo que hacer aunque me dé vergüenza, que era partir de mi experiencia y hacer la pega, que en el fondo que fue mucho más pega de lo que pensaba, que es todos los conocimientos y la información quizás más médica y más científica, también bajarla a un lenguaje accesible, cercano, pero súper riguroso. Entonces, si yo me miro el año pasado en esta fecha, estaba, pero así, abducida. Terminaba el matinal y todas las tardes me puse la mesa de escritorio en el living. Entonces transformé mi living en un escritorio, compraba un ramo de flores bonito y me ponía a escribir. Y copy, no sé qué, y el page para acá, y descubrí muchas cosas. Fue un repaso un poco de mi vida también. Entonces fue bonito que hablé, no sé, pues de mi hermana, de mi mamá, de mis complejos. Entonces fue un viaje también a mi vida. Fue descubrir que uno tiene un montón de energía para trabajar en cosas que le gustan. Y esa cuestión es súper importante en esta etapa, que uno está a veces cansado y de repente cuando encuentras algo que te gusta, te revitaliza. Entonces también eso implicó esto. Y implicó también aprender muchísimo, estar siempre como en contacto con un montón de especialistas y transformarme informalmente en consultora de un montón de gente que me dice, estoy tomando esto, ¿qué opináis? Pucha, aquí, no sé qué. Así, pero jamás le digo, consúltelo siempre con tu médico, pero yo opino que quizás. Así que eso fue súper bonito y lo recuerdo como muy... muy intenso, pero fue un proceso muy bonito en todo sentido como de aprendizaje personal, de tiempo. Lo recuerdo como que ahora que me estoy acordando hasta me da nostalgia. O sea, me ha pasado, no sé, 1 o 2 pacientes que llegaron con tu libro subrayado, ¿ya? Diciéndome, mira, a mí me pasa esto. ¿En serio? ¡Qué orgullo! ¡Qué buena! Aquí dice que esto... ¿Tú has tenido la oportunidad también de interactuar con personas que se han acercado? No, ha sido increíble porque en el fondo con la editorial Zigzag hemos hecho un par de ferias del libro. La última, por ejemplo, que fui a Huechuraba, era un domingo a las 12 o a la 1, en un escenario chiquitito, y empezaron a llegar un montón de mujeres y había una señora que llegó de Concepción, que tenía 60 o 62 años, y que quería venir y me contó lo mal que lo había pasado ella, porque nunca nadie le explicó, tuvo una menopausia un poco precoz, y en el tema, por ejemplo, de sexualidad, ella lo pasó muy mal, y lo pasó muy mal con su pareja y su marido, y me dijo, si a mí me hubieran explicado no hubiera tenido la crisis matrimonial que tuve, hubiéramos asumido este tema de otra manera. Entonces, a propósito de eso, he ido como descubriendo varias cosas. Uno, me llama la atención la cantidad de mujeres que me hablan que han tenido menopausia precoz y que en la menopausia precoz nadie les informa de nada. De hecho, So Wise parte por la Paula Schnoyer, una de las socias, que ella, producto de un cáncer de mama, tuvo una menopausia inducida. Pero nadie le dijo nada de los síntomas, de cómo se hace, de nada, de qué puedes tomar, qué puedes no, cómo te puedes suplementar. Y a propósito como de esa orfandad, finalmente viene esta investigación y esta idea de hacer So Wise. Y en el caso de mi libro, también me he encontrado con un montón de mujeres que viven esto tan solas, que de repente encontrarnos en este espacio y compartir la vivencia, los datos, todo, de decir, ¿sabes qué? A mí lo que me ha resultado esto, a mí lo que me resulta es lo otro, ha sido muy bonito. Y otra cosa que me impresionó mucho es que cuando yo estaba escribiendo el libro, de repente me acuerdo haber estado como en un cóctel así, súper chic, y le cuento a una
mujer que tenía 45 años, estoy escribiendo que era como, podríamos decir, como más tradicional valóricamente, de grupo socioeconómico tradicional, etc. Y dije, no estoy escribiendo un libro de menopausia y todo. Me dijo, y me llama para un lado y me dice, es que yo lo he pasado demasiado mal. Yo tuve menopausia precoz y ha sido terrible, es que no puedo creer que alguien esté hablando de este tema. Y persona que yo apenas conocía me contó muchas cosas. Entonces, hablar de menopausia, y ahí dije, como y lo digo en el libro, es como una llave maestra que tuve mientras yo contaba que estaba en este tema, para que muchas mujeres me contaran su historia asociada a este tema, que son historias que no son solamente como biológicas, sino que implican también biográficamente muchas cosas. Entonces ha sido bien impresionante. No, qué bonito lo que compartes. Bueno, yo a lo largo de mi experiencia para, claro, mujeres que lo han pasado mal, ya sea por menopausia, producto de tratamientos de cáncer, yo veo muchas mujeres con menopausia precoz y menopausia también quizás más joven, antes de los 45 años, y es como les ayuda mucho en su proceso como de sanación, el compartir, a veces quizás como integrar un grupo. Hay ahora estas comunidades virtuales que a veces como que pueden quizás simplemente mirar y no participar. Y solo el hecho de saber que hubo otra mujer que de alguna manera pasó por algo un poquito parecido, como que eso de manera casi milagrosa aliviana un poco la carga. Así que de todas maneras, hay algo, es como lo que yo decía, como la información por un lado y el saber que no eres la única, son bien mágicos en cuanto a sentirse mejor. Después de tu experiencia, de toda esta investigación, de conversaciones con otras mujeres, ¿cómo crees tú que las mujeres pueden hacer su vida más libre y placentera durante esta etapa? Es súper difícil. Yo creo que a pesar de que el tema se habla más, a pesar de que hoy día también hay un poquito más de investigación y también que hoy día ya no estamos en la época donde se quitaron las terapias de reemplazo hormonal, hay un montón de terapias hormonales, también hay de suplementos, también hay otro tipo de ayudas que no son necesariamente medicamentos, como por ejemplo puede ser un gel. Yo creo que igual hoy día cuesta mucho la menopausia cuando está asociada como a la vejez, porque la vejez es muy dura en el mundo de hoy, porque es larga, porque muchas veces hay soledad, y creo que es importante que la menopausia no se asocie necesariamente al fin de tu vida. Y como las mujeres vamos a vivir en promedio 83 años y la menopausia llega a los 50, nos queda mucho tiempo por delante. Entonces, muy importante que planifiquemos cómo queremos envejecer. Y esa es un poco la invitación, que yo creo que yo no me siento nada de vieja, pero ya soy una mujer menopáusica. Entonces, ¿cómo me preparé para esto? ¿Cómo me preparé para sentirme bien, para sentirme joven, para sentirme vital? Por eso es tan importante la información. Y también es tan importante ver cómo uno maneja las expectativas del mundo, las expectativas de uno, la presión por no tener arrugas, la presión por verse joven, la presión por... Pero a la vez que el mundo está envejeciendo, entonces es una cuestión bien, bien complicada. Somos cada vez más los viejos, pero cada vez tenemos más aversión a los signos de la vejez. Entonces, ¿cómo uno va a encontrar porque yo creo que es súper importante encontrar como el propio punto de equilibrio entre sentirte, porque yo digo en este libro, yo no soy no soy pachamámica, así como onda, el retiro, menopausia, bienvenidas arrugas, bienvenidas las canas, venga a mí los años que se me vienen arriba. No, porque a mí me importa no tener canas o tener menos arrugas, pero cada uno tiene que vivirlo como en ese difícil equilibrio que tenemos las mujeres, que también tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la apariencia. Porque claro, aquí te dicen todos los especialistas, pero desde que tiene menopausia tiene que hacer ejercicio 4 veces al día, pesas, disminuya las calorías a la mitad porque su metabolismo está en el suelo. Entonces, claro, son consejos súper buenos, pero también en el libro digo como que uno tiene que tender a eso. Porque también la culpa, el remordimiento, el sentirse fea, el sentirse gorda, anula la libido, afecta un montón de cosas. Entonces, claro, la vida sana es importante, pero siempre hay que entender que la mayoría de las mujeres no vivimos de una manera todos los días. Entonces, es como un estilo de vida que es hasta donde uno lo puede hacer, y también es un ideal,
que uno va transitando, devolviéndose, transitando hasta ahí, sin tanta culpa. No sé si me explico con eso. No, súper. Y claro, puesto que tú comentas de lo que recomendamos nosotros los doctores, de que el ejercicio de fuerza, hartas veces a la semana, esta alimentación, que hay que bajar las calorías porque el cuerpo cambia, y preocúpate de tu salud mental y del estrés. Claro. Claro. Personalmente yo hago todas estas recomendaciones, pero trato de hacerlo desde un lugar ojalá bien amigable, para que nadie sienta más carga mental, o que tampoco tenga sentimientos negativos. Y también es lo que hemos tratado de transmitir en este espacio del podcast, que sea como en positivo, invitando, haz lo que tú puedas, haz el cambio que tú puedas según tus posibilidades. Estos son algunos tips que quizás te funcionan, porque ya estamos culposas por tantas cosas. Eso, como que digo yo, el voto en la sexualidad, claro, te baja la libido en esta etapa, pero también la autocrítica, el sentirse, no sé, gorda, fea, cuadrada, y estar con esa cosa en la cabeza es lo que más baja la libido, más que el estrógeno abajo. Sí. Entonces yo creo que de esas son las cosas importantes que hay que... Y yo creo que es súper delicado el tema, porque hoy día hay toda una tendencia que uno agradece, que es no hablar del cuerpo del otro, no andar perseguida por el tema de... Pero también uno siempre está como debatiéndose entre la salud y la apariencia. Entonces yo creo que ahí hay que encontrar los propios equilibrios. Lo único bueno es que este año, cuando no estoy escribiendo el libro, volví a hacer un poquito de deporte, y ahí yo igual digo, de verdad que cambia. De verdad, sí, aunque uno, de verdad, si uno tiene un poco de tiempo, yo hago poco deporte, pero de verdad que cambia. Bueno, un poquitito, eso digo, de poquitito. Yo no lo hago hago 2 veces a la semana, pero bien, y te lo juro que aunque sea poco, más vale poco que nada. Bueno, de alguna parte tenías que sacar el tiempo el año pasado para poder escribir. Exactamente, si no, dije ya, aquí... el día no iba a tener más horas, así que el deporte tuvo que quedar stand-by. Y para terminar, me gustaría si quisieras compartir algún mensaje final para esas mujeres que están atravesando por esta etapa, que somos muchas. Sí, yo creo que el mensaje que siento yo que para mí la época más difícil fue la perimenopausia. Yo como que ya estoy en menopausia, ya me entendí, ya me estabilicé, pero la perimenopausia, que es cuando todos los exámenes médicos te dicen, no, tú estás todavía bien, tus hormonas están más o menos normales, y tienes 47 años y todavía tienes la regla cada 28 días. Entonces no estás en menopausia. Bueno, resulta que en mí y en toda la mayoría de las mujeres que yo he entrevistado, la perimenopausia, que es la época donde la hormona está inestable, es cuando peor se pasa. Porque de verdad es cuando uno se siente inestable anímicamente, cuando empiezas a sentir que tu cuerpo inexplicablemente se empieza, yo ahí lo digo, como que yo me empecé a enanchar. No es que engordé tanto, sino que realmente me puse un vestido que era como ajustadito y no me cabía de acá. Como que se empieza a enanchar el tronco y decía, ¿pero qué es este cuerpo? Y todo, no, tú no estás en menopausia, no. Entonces, esa etapa, por eso este libro como que dice para prepararse para la menopausia. Porque la perimenopausia es la etapa donde uno está más perdido, porque todavía no estás con los especialistas adecuados, donde estás recién conociendo este mundo. Entonces una amiga te dice, oye, existe esto, existe lo otro, eso puede ser un síntoma. Entonces la perimenopausia es la etapa para mí más difícil y la que menos se aborda, porque te dicen, no, eso te va a pasar en 5 años más. Ese es como el mensaje que yo creo que hay que darle como a las mujeres hoy día, como en promedio, la perimenopausia, pero ahí como que los promedios son siempre engañosos, puede ser, no sé, los 45 años, por ahí. Me encantó tu mensaje. En mi experiencia, la perimenopausia es ruda, una verdadera montaña rusa hormonal, y nos pasa a las mujeres que a veces nos desconocemos a nosotras mismas, y eso genera angustia, preocupación. Sí, yo creo que la perimenopausia es más... digo yo, como que yo la viví más dramáticamente que la menopausia. Muchas gracias, Monse, por esta conversación, que la verdad es que estuvo muy, muy entretenida. Y gracias también a todos nuestros auditores por acompañarnos en un nuevo capítulo de Menopausia para Todas.